Lo tenía todo: dinero, poder, estatus y la mujer que creía el amor de su vida. Pero en una sola noche, todo lo que había construido se desmoronó ante sus ojos. Imagínate planear el momento perfecto, un gran gesto para sorprender a la persona que amas, solo para descubrir que esa persona ya estaba viviendo una mentira a tu lado. Mark no solo fue traicionado, fue expuesto, ridiculizado y descartado como si nunca hubiera significado nada. Pero lo que nadie esperaba era que, en el momento en que más perdido estaba, una mujer completamente inesperada aparecería para cambiarlo todo. La traición puede destruir a un hombre, pero ¿puede también reconstruirlo? ¿Qué ocurre cuando alguien que nunca imaginó que necesitaba ser salvado conoce a la única persona que puede demostrarle que aún hay algo por lo que merece la pena luchar? Prepárate para una historia de dolor, nuevos comienzos y un destino que nadie podría haber predicho. El corazón de Mark se aceleraba mientras apretaba el sobre de cuero que contenía los billetes para el viaje que llevaba meses planeando. Había pasado las últimas semanas organizándolo todo: reservas en los mejores hoteles, cenas exclusivas, excursiones inolvidables. Sería la manera perfecta de demostrarle a Carla que estaba dispuesto a dar un paso más a su lado. El reloj marcaba las 22:47 cuando llegó a la fiesta. La sala estaba iluminada con luces doradas y el sonido ambiente era una mezcla de risas y tintineo de copas. Mark vio a algunos conocidos, saludó discretamente y empezó a buscar a Carla. Imaginó su sorpresa al verle allí, ya que le había dicho que estaba en una reunión importante. Atravesó la pista de baile y subió las escaleras hacia la planta superior, donde sabía que ella solía estar en las fiestas más privadas. Fue entonces cuando oyó una risa familiar. Se detuvo instintivamente al oír una voz masculina que respondía en un tono bajo e íntimo. Se le estrujó el corazón. Se acercó lentamente, con la mirada fija en la puerta entreabierta de una de las habitaciones. Nadie tenía por qué saberlo. Nunca sospecharía, dijo Carla riendo. A Mark se le revolvió el estómago, empujó con fuerza la puerta y la escena que tenía ante sus ojos le golpeó como un puñetazo. Carla estaba sentada en la cama, con los brazos alrededor del cuello de su compañero, Daniel, mientras ambos intercambiaban sonrisas cómplices. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Carla se abrieron de par en par cuando lo vio allí de pie, con los billetes aún en la mano. Daniel se apartó rápidamente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «¡Mark!». Carla se levantó, se alisó el vestido, intentando mantener la compostura. «No es lo que parece». Él se rió, un sonido amargo sin ningún humor. «¿No es lo que parece?». Su voz era fría, distante. Levantó los billetes en el aire. «Me pasé semanas planeando un viaje para nosotros, para darte una sorpresa». Carla miró los billetes y su expresión cambió a algo entre la culpa y la irritación. «Yo puedo explicarlo». Mark dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. «¿Explicarlo? Acabas de decir que nunca sospecharía, que nadie tiene por qué saberlo». El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Fuera, algunas personas empezaron a notar la tensión y se acercaron. Daniel moqueó, intentando recuperar la postura. «Mark, amigo, no hace falta que montes una escena». Mark se volvió lentamente hacia él, con la mirada llena de furia. «¿Una escena? Has destruido todo lo que habíamos construido. Tú, en quien confiaba como en un hermano». Carla se cruzó de brazos y se puso a la defensiva. «Por favor, Mark. Siempre has estado más centrado en los negocios que en mí. ¿Crees que el amor consiste en regalos y viajes?». La puñalada final. Mark sintió las palabras como cuchillas que le desgarraban la piel. Abrió la mano, dejando caer las notas al suelo, y respiró hondo. Su corazón quería gritar, pero se negó a darle el gusto.
Miró a su alrededor y notó las miradas curiosas de los invitados. Sintió el peso de su humillación y decidió que no se quedaría allí ni un segundo más. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Su mundo acababa de derrumbarse. Mark conducía sin rumbo, con los nudillos blancos de tanto agarrar el volante. La ciudad pasaba como un borrón de luces, mientras él intentaba procesarlo todo. Su mente repetía sin piedad la escena del dormitorio, la risa de Carla, las palabras envenenadas que le había dicho. El teléfono vibraba sin parar en la consola. Llamadas de números conocidos, acumulación de mensajes. Los ignoró todos. No quería oír excusas, justificaciones ni consejos. Quería silencio. Quería borrar de su memoria todo lo que había ocurrido aquella noche. Tras una curva cerrada, frenó bruscamente al darse cuenta de que estaba frente a su mansión. La verja se abrió automáticamente y entró sin pensarlo. Aparcó el coche de todos modos, cerró la puerta de un portazo y entró. El lugar parecía más frío y vacío que nunca. Tiró las llaves sobre la mesa y se aflojó la corbata, respirando con dificultad. Todo allí le recordaba a Carla. Las copas con las que brindaban en las noches especiales seguían sobre la encimera. Su perfume impregnaba los cojines del sofá. Se hundió en la tapicería y cerró los ojos. Le dolía la cabeza y el pecho. El teléfono volvió a vibrar. Sin mirar lo cogió y lo puso en el altavoz. «Mark, amigo, cógelo». La voz de André, su amigo de toda la vida, sonaba preocupada. «Si se trata de ella, no me interesa. Lo he visto todo. Todo el mundo lo ha visto». «¿Se encuentra bien?» Mark soltó una carcajada sin humor. «¿Tú crees?» André guardó silencio unos segundos antes de continuar. «Ven aquí. No puedes estar solo ahora». «No, solo necesito tiempo». Colgó antes de que su amigo pudiera insistir. Tiró el móvil, dejándolo caer sobre la alfombra. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el cansancio que pesaba sobre él. Cerró los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía a Carla en brazos de Daniel. Aquella noche no dormiría. Pasaron las horas y el amanecer empezó a teñir el cielo de naranja. Mark seguía despierto, sentado en la misma posición en el sofá. Se levantó con los músculos agarrotados y se acercó a la mesa de bebidas. Cogió una botella de whisky y sirvió un buen trago en el vaso. El líquido dorado brilló a la tenue luz de la lámpara. Se lo bebió de un trago, sintiendo cómo el calor le quemaba la garganta. Cogió la botella, salió al jardín y se sentó en una de las tumbonas. Su móvil volvió a vibrar. Esta vez miró la pantalla. Carla. «Mark, tenemos que hablar. Puedo explicártelo». El odio corrió como fuego por sus venas. Tiró el móvil y dio otro sorbo a su bebida. La traición dolía, pero le dolía aún más saber que se había dejado engañar durante tanto tiempo. Miró la botella que tenía en la mano y en un impulso se levantó. No podía seguir allí. Tenía que salir. Subió a su coche, aceleró y se perdió por las calles de la ciudad, conduciendo sin rumbo. Las imágenes de la noche anterior se repitieron en su cabeza. El semáforo se puso en rojo, pero no se dio cuenta. Un claxon le despertó. Frenó en seco y el coche se detuvo. Fue entonces cuando vio la silueta de una mujer en la calle. El corazón se le aceleró. No se movió, no gritó, no se inmutó. Se quedó allí mirándole fijamente con una mirada que decía más que las palabras. Mark respiró hondo. Algo en su interior le decía que aquel encuentro no había sido accidental. El corazón de Mark seguía latiendo con fuerza mientras miraba a la mujer que tenía delante. El coche se había detenido a centímetros de ella, pero ni siquiera se había movido. La calle estaba vacía y el silencio entre ellos era casi palpable. Mark salió del coche, sintiendo que le temblaban las piernas, una mezcla de adrenalina y alcohol recorriendo su cuerpo. «¿Estás loco?», gritó, con la voz llena de frustración y desorientación. «Podría haber muerto».
La mujer arqueó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Y tú? ¿Conduces borracho a estas horas? ¿Quién de los dos está más cerca de la muerte? Mark abrió la boca para replicar, pero se detuvo. No se esperaba aquella respuesta. Lo analizó un momento antes de suspirar. No deberías conducir. Se pasó las manos por el pelo, tratando de encontrar algo que decir, pero lo único que consiguió soltar fue un suspiro exasperado. Mira, ha sido un día duro. Lo comprendo. La mujer dio un paso atrás y miró a su alrededor. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir matándote o quieres hacer algo más productivo? Mark frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No sé, sentarte, respirar, dejar que se te pase la borrachera. Dejó escapar una risa amarga. ¿Siempre ofreces ayuda a los desconocidos que casi te atropellan? La mujer sonrió de lado. Solo a los que parecen perdidos. Mark dudó. Algo en ella era diferente. No parecía asustada ni enfadada. No le preguntó si era Mark, el millonario, el hombre traicionado de la noche anterior. Se limitó a mirarle como si intentara ver algo más allá de la superficie. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Lara. Ella miró su coche y luego volvió a mirarle a él. ¿Y el tuyo? Él parpadeó, sorprendido. ¿No lo sabes? Ella se encogió de hombros. ¿Debería saberlo? Mark soltó una leve carcajada. Por primera vez en horas, sintió un breve alivio del aplastante peso que llevaba encima. Mark. Lara asintió, como si estuviera procesando la información. De acuerdo, Mark. Ahora decide. ¿Vas a continuar con esta horrible velada o quieres una alternativa? Él la observó un momento, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Pero había algo en su voz que lo invitaba. ¿Qué alternativa? Señaló al otro lado de la calle, donde había una pequeña cafetería abierta las 24 horas. Una cafetería. Mark arqueó una ceja. ¿Quieres que esté sobrio? Quiero verte tomar una decisión menos estúpida que conducir borracho. Él resopló, pero esbozó una pequeña sonrisa. De acuerdo. Un café. Cruzaron la calle en silencio. El café estaba casi vacío, excepto por un camarero aburrido y una pareja en una mesa distante. Lara se sentó y esperó, mientras él hacía lo mismo. Así que Mark apoyó los codos en la mesa, sus ojos oscuros fijos en él. «Ay, ¿qué ha pasado?», dejó escapar un suspiro lento, sin saber por dónde empezar. «Una traición». Lara no parecía sorprendida ni conmocionada. Se limitó a asentir. ¿Le dolió? Se rió, pero sin humor, como si me hubieran arrancado un trozo. No contestó de inmediato. Se limitó a observar sus expresiones, como si intentara leer más allá de las palabras. «Eso está bien». Mark parpadeó, sorprendido. «¿Qué es bueno?» «Que te duele. Significa que te ha importado, que fue real para ti». Frunció el ceño. «¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor?» Lara esbozó una pequeña sonrisa. «Ahora mismo no, pero algún día lo hará». Mark permaneció en silencio, mirando fijamente su taza de café. Por primera vez aquella noche, sintió que alguien le observaba de verdad. Y, extrañamente, eso le asustó menos de lo que debería. El café se enfrió lentamente en la taza de Mark mientras miraba a Lara al otro lado de la mesa. Ella era diferente. No mostraba compasión ni trataba de minimizar sus sentimientos. Se limitó a escuchar sin prisas, sin juicios. ¿Siempre das lecciones filosóficas a desconocidos a altas horas de la madrugada?, preguntó él, intentando romper el silencio que se había instalado entre ellos. Lara se encogió de hombros, haciendo girar la cuchara en su taza. «Solo a quienes necesitan oírlo». Mark soltó una breve carcajada. «¿Y cómo sabías que lo necesitaba?» «Está en tu cara. La expresión de tu cara lo dice todo. Te han roto, pero aún no sabes qué hacer con los pedazos». Mark se reclina en la silla y se cruza de brazos. «¿Y tú? ¿Alguna vez te han roto algo?» Su sonrisa se atenuó un poco. Por un momento, Lara bajó la mirada hacia su café. «Yo sí».
Mark se dio cuenta de que había tocado algo sensible, pero en lugar de retroceder, sintió la necesidad de preguntar más. ¿Cómo has sobrevivido? Ella dejó escapar un suspiro, aprendiendo que no todo se puede salvar. No vale la pena reconstruirlo todo. Mark permaneció en silencio, asimilando aquellas palabras. Pensó en Carla, en la empresa, en toda su vida cuidadosamente planeada. Todo lo que había creído sólido le parecía ahora frágil y sin propósito. ¿Crees que debería dejarlo todo?, preguntó en un tono más bajo. Lara estudió su rostro antes de responder. Creo que deberías darte cuenta de lo que aún vale la pena llevar. Bajó la mirada hacia la mesa. Por primera vez desde que todo se vino abajo, sintió que había otra salida al dolor. El sol ya asomaba por el horizonte cuando salieron del café. Mark arrojó unos cuantos billetes sobre la mesa y siguió a Lara a la salida. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara, disipando parte del entumecimiento de la noche anterior. «Bueno, Mark, ¿y ahora qué?», preguntó Lara cruzándose de brazos. Él miró a su alrededor, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. «Ahora no tengo ni idea». Lara sonrió, como si ya supiera la respuesta. «Eso es estupendo. Eso significa que tienes opciones». Mark rió por lo bajo. «¿Siempre hablas así? Como si estuvieras en una vieja película llena de metáforas». Lara ladeó la cabeza pensativa. «Puede que sí, o quizá he aprendido que las respuestas correctas no son sencillas». Sacudió la cabeza, aún intentando descifrarlo. «¿Y a qué te dedicas, Lara, aparte de enseñar a borrachos cualquiera a reflexionar sobre sus errores?» Ella sonrió de lado. «Vivo. ¿No te basta con eso?» Mark arqueó una ceja. «Eres un misterio». Lara suspiró, metiéndose las manos en los bolsillos de la chaqueta. «Mark, no soy un misterio. Solo soy alguien que ha aprendido a sobrevivir, y quizás sea eso lo que necesitas ahora». Él frunció el ceño intrigado. «¿Y eso qué significa?» Ella dio un paso atrás, dispuesta a seguir su propio camino. «Significa que si quieres aprender a sobrevivir a la caída, puedo enseñarte cómo». Mark se quedó mirando cómo se alejaba. No estaba seguro de lo que significaba, pero una cosa era cierta. Lara no era alguien que apareciera en la vida de la gente por casualidad, y por alguna razón, él no quería dejarla ir. Mark no podía quitarse a Lara de la cabeza. Algo en ella lo intrigaba de una manera que no podía explicar. No había sido amable ni caritativa. No había intentado consolarlo con palabras vacías o tópicos sobre la superación. En lugar de eso, le había lanzado verdades desnudas. Y extrañamente, eso le aportó más claridad que cualquier consejo que hubiera recibido hasta entonces. Habían pasado 2 días desde aquella madrugada, y ahora estaba de vuelta en su despacho intentando retomar su rutina. Pero todo parecía diferente. La traición de Carla y Daniel seguía resonando en su mente, pero no de la misma manera. Era como si ahora lo viera todo desde un nuevo ángulo. Su secretaria entró con una tableta en la mano. «Mark, tu compañero quiere hablar contigo». Levantó la vista y se le desencajaron los músculos de la mandíbula. «¿Daniel?», vaciló ella. «Sí, está en la sala de reuniones. Dice que es importante». Mark respiró hondo y se levantó. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras se dirigía a la sala acristalada. Cuando abrió la puerta, encontró a Daniel sentado a la mesa, arreglándose nerviosamente los gemelos de la camisa. «Mark, me alegro de que hayas venido», dijo, intentando sonreír. Mark se cruzó de brazos y se apoyó en la pared. «No te sientas tan aliviado. Di lo que quieras». Daniel suspiró. «Sé que ahora me odias, pero tenemos que hablar». Mark se rió, un sonido seco y sin humor. «¿Crees que podemos sentarnos y hablar después de lo que has hecho?» Daniel miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Carla ha venido a verme. Quiere hablar contigo». Su nombre hizo que a Mark le hirviera la sangre, pero permaneció impasible. «¿Y por qué debería importarme?» Daniel
Se pasó una mano por el pelo, inquieto, porque dice que cometió un error, que se arrepiente. Mark entrecerró los ojos. ¿Y has venido aquí como su portavoz? ¿O como socio que quiere evitar que tome decisiones que perjudiquen a su negocio? Daniel no contestó de inmediato. Luego se inclinó hacia adelante y dijo en un tono más bajo: «Sé que cometí un error, pero tienes que entenderlo. Carla nunca te quiso de verdad. Siempre quiso algo que tú no podías darle». Mark sintió que su ira aumentaba. «¿Y tú sí podías?» Daniel vaciló. «Yo no lo sé. Solo sé que me dijo que necesitaba hablar contigo». Mark respiró hondo y se apartó de la pared. «Dile que algunas traiciones no tienen arreglo». Salió de la habitación antes de que Daniel pudiera replicar. Por la noche, Mark fue al mismo café donde había quedado con Lara. No sabía exactamente por qué estaba allí, pero algo en su interior le decía que ella podía ayudarle a encontrar la respuesta que necesitaba. Y como si lo hubiera visto llegar, Lara ya estaba sentada en una mesa de la esquina, mirando la calle a través de la ventana. Se acercó a ella lentamente. «¿Siempre te quedas aquí?», preguntó, acercando una silla y sentándose sin esperar invitación. Lara sonrió de lado. «Puede que esperara a que volvieras». Mark arqueó una ceja. «¿Ah, sí?». Ella rió suavemente. «No exactamente, pero parecías alguien que aún tendría preguntas». Se frotó las manos en la mesa pensando en lo que quería decir. «Carla quiere verme». Lara no mostró sorpresa. «¿Y tú quieres verla?». Abrió la boca para contestar, pero se detuvo. «No, no lo sé». Lara ladeó la cabeza estudiándolo. «Así que esa es tu respuesta». Mark frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Si realmente quisieras verla, ya habría sido. Si estás aquí es porque sabes que no merece la pena». Permaneció en silencio, asimilando aquellas palabras. Entonces, una pequeña sonrisa escapó de sus labios. «Tienes una molesta manera de tener razón». Lara sonrió. «Ya lo sé». Y por primera vez en mucho tiempo, Mark sintió que por fin iba por buen camino. Mark pensó que todo empezaba a encajar, pero no tardó en darse cuenta de que aún quedaban piezas sueltas en su historia, y una de ellas decidió aparecer sin invitación. Al día siguiente por la tarde estaba en su despacho cuando entró su secretaria con cara de tensión. «Señor Mark, Carla está aquí». Levantó la vista y sintió que el cuerpo se le ponía rígido. «¿Está aquí?». «Sí, y no se va a ir». Mark respiró hondo y cerró los ojos un momento. Ya había decidido que no quería saber nada más de ella, pero tal vez había llegado el momento de ponerle fin de una vez por todas. «Hágala pasar». La secretaria dudó antes de asentir y marcharse. Unos segundos después, la puerta volvió a abrirse y entró Carla, con un vestido impecable, el maquillaje perfecto y el mismo perfume que a él le había encantado oler en su piel. «Mark», empezó ella con voz suave, casi vacilante. Él se reclinó en la silla cruzándose de brazos. «Dilo, Carla». Ella se mordió el labio, fingiendo nerviosismo, y se acercó más. «He cometido un error. Un gran error». Mark soltó una carcajada seca. «¿Cuál?». Ella bajó los ojos un momento y luego lo miró con una expresión que parecía genuina. «Me dejé llevar. Me perdí en lo que creía que quería y olvidé lo que realmente importaba». Él mantuvo la mirada fija en ella, analizando cada palabra. «Y ahora has descubierto que yo era lo que realmente importaba». Carla se acercó más, tocando la mesa. «Sé que es difícil de creer, pero lo siento. Sé que no merezco tu perdón, pero déjame al menos intentar arreglar las cosas». Mark sintió que una ira silenciosa surgía en su interior. Antes, esas palabras podrían haberle hecho dudar, pero ahora algo era diferente. Ya no sentía el mismo dolor abrumador. Se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. «¿Lo sientes, Carla? ¿O solo lo sientes porque pensabas que me destruiría y seguir adelante sin ti era más difícil de lo que creías?» Ella parpadeó sorprendida. «No es eso, yo... Destruiste todo lo que teníamos».
Su voz salió firme pero calmada. Y lo peor de todo, ni siquiera intentaste ocultarlo. Querías que lo descubriera. Carla abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. Mark continuó. Nunca me quisiste, solo amabas lo que yo podía darte. Pero ahora lo veo, y ya no formas parte de ello. Ella dio un paso atrás, con la respiración ligeramente acelerada. Mark, yo... Se levantó, cogió el móvil y tecleó rápidamente un mensaje. Segundos después, su secretaria apareció en la puerta. La conversación ha terminado. Mi ayudante le acompañará a la salida. Los ojos de Carla se llenaron de furia. ¿Vas a tratarme así? Te trataré como tú me trataste a mí. Ahora vete. Ella vaciló, pero cuando vio que él no iba a ceder, se dio la vuelta y se marchó, golpeando con fuerza los talones contra el suelo. Mark exhaló lentamente. Ya estaba hecho. Más tarde, esa misma noche, volvió a encontrarse con Lara. Estaban en la cafetería de siempre, pero esta vez Mark se sintió más ligero. Ella apareció. Lanzó la información al aire, observando la reacción de Lara. Lara no se sorprendió. ¿Y la has oído? Sí. Lara hizo girar la taza entre sus dedos. ¿Eh? Mark sonrió de lado. La mandé a paseo. Lara enarcó una ceja. Parece que por fin alguien ha aprendido a diferenciar entre lo que vale la pena y lo que no. Mark dejó escapar una breve carcajada. Creo que sí. Dio un sorbo a su café y luego le dirigió una mirada más seria. ¿Y ahora qué? Se quedó en silencio unos segundos pensando. Ahora quiero averiguar qué es lo siguiente. Lara sonrió ligeramente. Bueno, Mark, si estás dispuesto a aprender, puedo enseñarte. Y por primera vez sintió que el futuro ya no era un vacío aterrador, era un nuevo comienzo. Mark nunca pensó que un día tendría una segunda oportunidad para empezar de cero. Pero allí estaba, sentado en un banco de la plaza, junto a Lara, sintiendo el frío viento nocturno rozar su piel mientras intentaba comprender lo que vendría a continuación. Desde que se había despedido de Carla, una extraña paz se había instalado en su interior. El dolor seguía ahí, pero ya no era asfixiante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía control sobre su propia vida. ¿Qué quieres enseñarme exactamente?, preguntó, rompiendo el silencio entre ellos. Lara sonrió levemente mirando al cielo. Has pasado demasiado tiempo dejando que otros definan quién eres. Es hora de que lo descubras por ti mismo. Mark frunció el ceño. ¿Y cómo lo hago? Lara se volvió hacia él, con los ojos brillantes a la tenue luz de la farola. Dime una cosa, Mark. Si no existiera la empresa, el dinero, la presión, ¿quién serías? Abrió la boca para contestar, pero no le salieron palabras. Lara rió suavemente. Exacto, no lo sabes. Suspiró pasándose la mano por la cara. Esto es deprimente. No, no lo es. Ella negó con la cabeza. Eso significa que tienes la oportunidad de averiguarlo. Mark permaneció en silencio, asimilando aquellas palabras. Durante los días siguientes, intentó seguir el consejo de Lara. Empezó a alejarse de la oficina, delegando más responsabilidades. Empezó a ir a sitios nuevos, a observar la vida más allá de los negocios. Una tarde, él y Lara paseaban cerca del muelle cuando ella se detuvo de repente y señaló un barco anclado. ¿Has navegado alguna vez? Mark se rió. He estado en Yates, pero dudo que eso cuente. Muy bien. Entonces hoy vas a aprender. Antes de que pudiera protestar, Lara tiró de él por el brazo y lo condujo a la pequeña embarcación, donde un viejo conocido suyo los saludó y les entregó las llaves. «Tienes contactos en todas partes, ¿verdad?», comentó Mark, mientras observaba cómo Lara se hacía con el control de la embarcación con una facilidad impresionante. «La vida me ha enseñado a hacer amigos. Ahora siéntate y presta atención». Mark obedeció, sintiendo que una extraña excitación crecía en su interior. Mientras Lara le explicaba cómo funciona el viento, la dirección y el equilibrio, se dio cuenta de algo. Por primera vez estaba haciendo algo solo porque quería.
sin obligaciones, sin expectativas. Sonrió, sintiendo la brisa marina en la cara. Eso es liberador. Lara lo miró con una sonrisa de aprobación. Lo es, ¿verdad? Mark respiró hondo, mirando al horizonte. Quizá era esto lo que necesitaba, la sensación de que el mundo seguía lleno de posibilidades. Y esta vez estaba dispuesto a explorarlas. El sol se ponía, coloreando el cielo en tonos dorados y anaranjados, mientras Mark y Lara caminaban codo con codo por el paseo marítimo. El olor salado del mar se mezclaba con el viento frío, y Mark se sentía extrañamente en paz, algo que semanas atrás le había parecido imposible. Entonces, ¿cuál es la próxima lección?, preguntó con una leve sonrisa. Lara lo miró, con una mirada llena de algo que Mark aún intentaba descifrar. Ahora depende de ti. Él frunció el ceño. ¿Cómo que depende de ti? Ella dejó de caminar y se volvió hacia él. No puedo decirte quién eres ni qué viene después. Eso es algo que tienes que descubrir por ti mismo. Mark guardó silencio unos segundos, mirándola fijamente. Pero tú ya lo sabes, ¿no? Lara rió suavemente, mirando hacia el mar. Solo sé que pareces diferente. Mark respiró hondo. Sabía que ella tenía razón. Algo dentro de él había cambiado, pero aún había una pregunta que no podía ignorar. Miró a Lara y, por primera vez, se permitió hacer la pregunta que había estado evitando todo el tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Ella arqueó una ceja. ¿Hacer qué? Ayudarme. Me enseñaste todo esto. Lara guardó silencio un momento antes de contestar. Porque vi en ti a alguien que estaba al borde del abismo, y sé lo que es estar ahí. Mark sintió una opresión en el pecho. ¿Y quién te salvó? Ella sonrió ligeramente. Nadie. Tuve que salvarme yo sola. Él la observó, admirando la fuerza que había detrás de aquellas palabras. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Lara se encogió de hombros. Porque a veces la gente solo necesita un empujón en la dirección correcta. Mark miró al horizonte, las olas rompiendo suavemente contra las rocas. ¿Y si te dijera que no quiero que esto acabe aquí? Lara lo miró fijamente, y por un momento, él vio algo diferente en sus ojos, algo que intentaba ocultar. Mark, lo sé, dio un paso hacia adelante. Sé que no intentabas salvarme, sé que me enseñaste a salvarme, pero ahora quiero algo más. Lara respiró hondo, como si estuviera decidiendo algo en su interior. ¿Y qué es lo que quieres? Mark sonrió. Quiero ver a dónde puede llevarnos esto. Lara guardó silencio un momento antes de dedicarle una leve sonrisa. Entonces lo averiguaremos juntos. El viento sopló con más fuerza, alborotando el pelo de Lara, mientras Mark sentía que en su interior crecía otro tipo de calor. Esta vez no tenía miedo del futuro, porque por fin sabía que no tenía que afrontarlo solo.